me clavo en la explicación y no hay quien me detenga. ¿Ok? No más Okay, que nada por si no lo escucho. Bueno, okay. pues entonces vamos a comenzar esta sesión. Les voy a presentar primero un video. Nada más díganme si lo pueden escuchar bien. Y ahorita pongo el punto. ¿Ok? Voy a presentar. A ver, ¿será toda la pantalla? No, ahí está. Esperen un tantito que no se ve. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí me ven así? Sí, Entonces, para poner el video, ¿se ve el video? Sí. Sí. Sí, profesor. Es nada más unas cuantas palabras de una persona. Lo que me interesa es que vean cómo se opera este tipo de filtro. Vienen subtítulos porque el video viene en inglés. Sin embargo, se entiende bien y obviamente pues lo que van explicando se va presentando. ¿Ok? Bueno, pues entonces comienza. Hi there, Dr. D again. I'm standing inside the manufacturing site in Holland, Michigan of Evoqua Water Technologies where we make the filter presses. I get a lot of questions from customers and would-be customers like yourself perhaps. What happens inside the press? We just fill it and some kind of magic happens inside there. Well, here's what I want to talk to you about today. What happens inside this chamber, in between these plates? I got a good explanation for you, so stick around. What you're seeing is a representation of a slurry that is processed through a filter press. Typical slurries are created in a range of industries and applications, from mining concentrates, metal finishing, paint waste, desulfurization, and the food and beverage industry. All of these slurries must be filtered and disposed of. Here, the slurry is being transferred to a vessel used in Evoqua's lab filter press. This setup represents a full-scale filter press of any size. The clear part represents the chamber between the filter plates. What you see there is what happens inside a filter press. Normally, a pump is used to feed a full-scale filter press. However, in this case, we are using compressed air to feed the slurry. The liquid can pass through the filter cloth, but the solids cannot. So they begin to build up between the plates. The solids are retained on the filter cloth while the clear filtrate is discharged. The buildup of solids on the cloth creates an ever-increasing resistance to flow. As the filter cake forms, the back pressure increases due to this resistance. The formation of the cake here has been set up to accelerate the process. Actual filtration times will range from minutes to hours and is dependent upon your application and the characteristics of the solids in the slurry. Here, a cake air blow is being shown, where compressed air is introduced behind the filter cloth. The compressed air pushes out the free water trapped between the particles in the filter cake. The air also pushes any filtrate left in the discharge eyes and piping of the filter press. The duration of a typical cake air blow can be from 5 to 15 minutes. The filter cake can also be washed in the filter press with water or other appropriate liquids to remove unwanted contaminants such as salt before the cake is discharged. This is typically performed when the filter cake itself is a product. The wash travels through the filter cake, displacing the liquid that contains the contaminant, which then discharges out of the other side of the filter cake. What you see here is the original slurry on the left, the filter cake in the middle,
and the clean filtrate on the right. The use of the filter press provides an efficient method to separate solids from a liquid. No one is better at this process than Evoqua Water Technology. Bueno, esa parte no era parte del objetivo. Ok, déjenme nada más admitir. ¿Qué les pareció el video? Queda un poco más claro lo que es la operación de filtración que vamos a ver en esta práctica. ¿Ya conocían la operación unitaria? La operación unitaria como tal, conocer el concepto, sí, la escucho. Pero ya, digamos, ver una maquinaria como venía en el video, bueno, no había visto. Hola. Ok, sí me escuchan. Bueno, sí. Voy a continuar entonces. Lo que vamos a ver ahorita ya viene siendo el protocolo. El video tiene la intención de que ustedes o conozcan o recuerden lo que es la operación de filtración, los componentes. Me pareció bien este video porque se puede ver por adentro del equipo. ¿Ok? Pues entonces déjenme nada más compartir la pantalla con el protocolo. ¿Se ve el protocolo? No. Se ve tu pantalla. Ah, ya no se ve nada. Déjenme ver. Es que no sé por qué. A ver. Cuando elijo lo que voy a presentar no aparece el protocolo. Ah, creo que ya. ¿Ya se ve? Ya. Ah, qué bueno. Ok, bueno, pues entonces déjenme hacerlo grande. Creo que ya está. Pues entonces vamos a ir revisando el protocolo parte por parte. ¿Alguien quiere empezar a leer parte del protocolo? ¿O los voy nombrando? Veamos, Cristian, Iván. Sí, aquí está. ¿Podrías, por favor, ayudarnos con los primeros 2 párrafos? Sí. ¿Sí lo podría hacer un poquito, por favor? Sí. La filtración es una operación unitaria en la cual se lleva a cabo la separación de partículas sólidas en suspensión en un líquido mediante el paso de la suspensión mediante el paso de la suspensión a través de un medio mediante o también separador que se depositan los sólidos de la suspensión. El fluido de la suspensión se puede un líquido o gas y la corriente de materia variable separada que puede ser fluido. El sólido o ambos productos. La suspensión se usa para ver las distancias de filtros debido a una diferencia de presión que se genera a ambos lados de la superficie filtrante, por lo que tanto un líquido se considera la diferencia de presión de la suspensión a través del medio filtrante como la fuerza impulsora para la suspensión de los sólidos de la suspensión. ¿Me continuamos? No, muchas gracias. Ahora va. Gracias, Fernanda, por favor. Déjenme anotarlo. Está, por favor. Sí. Uno de los filtros usados para separar la suspensión en general es el filtro prensa de placas y marcos, que como su nombre lo indica, está formado por placas y marcos que se colocan en serie, entre los cuales se intercalan los medios filtrantes en donde se depositarán los sólidos separados. O hago una interrupción. Disculpe. Muchas gracias. Cuidado. Hasta luego. Perdón, disculpen. Terminaste, ¿verdad? Sí. Perdón. Miren, aquí tenemos el diagrama de lo que es el equipo en el que se realiza este tipo de operación y creo que con el video queda un poco más claro el funcionamiento, las piezas filtrantes, que son las amarillas, y los marcos y la función que tiene y cómo opera este equipo. ¿Alguna pregunta de este equipo? ¿Quedó mejor con el video?
Sí, con el video quedó mejor, más detallado. Quedó mejor. ¿Este es el filtro que va como para arriba, profesora? O sea, donde jala todo. ¿Este es el qué? Este filtro es lo que se observa, o bueno, está justamente posicionado en donde se ve que jala todo el fluido. Sí, así es. Y tal como lo vieron en el video, al inicio, cuando está hablando el presentador, viene así el equipo, ¿ok? Y por un lado está el lavado también, que hablan de la torta ya al final, y cómo se obtiene el filtrado, cómo entra la suspensión, la alimentación. Bueno, la alimentación está acá, el lavado ya para el final es en la recuperación del filtrado, ¿ok? Y bien, como decía el video, a veces uno piensa, bueno, se hace la separación y el filtrado es lo que me interesa, pero no siempre es eso. Bien puede ser o el filtrado o lo que queda como la torta de sólidos o ambos. Todo depende qué es lo que se esté trabajando. ¿Ok? Pues entonces vamos a continuar con esta parte. Bueno, esto dice, en el proceso de filtración continua, caída de presión constante, vamos a tener lo siguiente. De entrada tenemos un flujo másico de suspensión que va a estar conformada con una fracción en peso de sólidos y una fracción en peso de agua. Una vez que entra, que se obtiene ya la operación de manera constante, de manera continua, y manteniendo la caída de presión constante, obtenemos por un lado un flujo másico de torta húmeda de sólidos acumulada, y esta va a estar compuesta por una fracción en peso de sólidos y una fracción en peso de agua. También vamos a tener lo que les comentaba, el filtrado, es un flujo másico también, que va a estar compuesto por una fracción en peso de agua más una fracción en peso de sólidos, ¿ok? En este caso, este tipo de operación, bajo esas condiciones, sin reacción química, es un proceso continuo en régimen transitorio, pues nuestro balance va a ser entrada menos salida, va a ser con acumulación, es igual a acumulación. ¿Ok? Bueno, tenemos objetivo general y objetivo específicos. Déjenme hacerlo en chiquito. ¿Quién me va a ayudar para? Vamos a ver. Pamela, ¿me puedes hacer favor de leer el objetivo general de la práctica? Sí, profesora. El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en la teoría sobre balance de materias globales y parciales en procesos continuos en régimen transitorio sin reacción química. Ok, bueno, gracias. ¿Quién sigue? Nadia Paola, también. Por favor, lee los primeros 4 objetivos específicos. Ah, son todos. Los dos son 4, son 5 objetivos, por favor. Sí. Reconocer los componentes de un filtro prensa de placas y marcos, elaborar un protocolo de funcionamiento del filtro prensa, elaborar un diagrama de flujo de este proceso de filtración empleando la simbología y nomenclatura utilizada profesionalmente en la industria química, aplicar balance global y parciales de materia en este proceso de filtración para encontrar masa de sólidos en volumen final y de filtrado y torta filtrada, y determinar los parámetros de desempeño de filtro prensa, rendimiento, productividad y eficiencia. Está bien, muchas gracias. Bueno, en esta práctica tenemos aquí el material y equipo y los reactivos que vamos a utilizar. Pues obviamente ya los han de revisado. Tenemos un vernier, un tanque de alimentación y filtrado, el cronómetro que es importante, espátula, flexómetro, las charolas para pesar. Tenemos varias partes a pesar. 2 vasos de precipitados, son grandes, de 5 litros y de medio litro también. Una extensión eléctrica, el filtro prensa, la balanza para estar pesando todo lo que necesitamos, un turbidímetro, carbonato de calcio anhidro y agua corriente. Bueno, pues vamos a ver, para el desarrollo experimental, lo primero que tenemos que ver va a ser las características del filtro con el cual vamos a estar trabajando, y va a ser completar parte de este cuadro, ¿ok? Obviamente con lo que les hizo favor de enviar el profesor Mauricio, pues van a poder completar este cuadro, ¿ok?
marca, material de fabricación, tipo y características de la bomba de alimentación, el material del medio filtrante, material de las placas y los marcos, dimensiones de los marcos, diámetro del tanque de alimentación y diámetro del tanque filtrado. ¿Ok? Ahora, para el punto 2 y 3, ¿quién me va a hacer favor de leer? Marcela, por favor. Se deberá revisar el armado correcto del filtro. El armado, funcionamiento y lavado será responsabilidad del profesor a cargo. Realizar una corrida con agua para determinar el flujo de alimentación y el flujo de filtrado, verificando que no existan fugas. Pesar la masa de sólido elegido para preparar la suspensión que se va a filtrar a criterio del profesor. Se recomienda filtrar una suspensión de carbonato de calcio al 3% en peso. Preparar la suspensión para la operación, recomiendan 70 litros. Ok, bueno, pues entonces estos son los pasos que se tienen que hacer para preparar todo el equipo. También como que queda un poco más claro con el video, sobre todo al final, cuando se presenta cuál es la solución, cómo se ve al inicio, lo que se obtiene al final y el filtrado. Ok, y bueno, ¿y quién va a decir lo siguiente? Déjenme ver quién está por acá. Pablo de Jesús. Sí. Por favor. El punto 6, ¿verdad? Sí, déjame hacerlo. Ahí está. Ok. Al iniciar la operación de filtración, alimentando la suspensión preparada anteriormente por medio de la bomba centrífuga, registrando el volumen de filtrado recolectado en cada minuto de operación en la tabla 2.2. Paso número 7. Registrar la presión de entrada y salida del sistema en los manómetros correspondientes. Paso 8. Detener la operación cuando A. Se termine la suspensión en el tanque de alimentación. B. La caída de presión en el filtro aumente más de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Punto 9. Concluida la filtración, medir el volumen total de la torta de sólidos húmedos obtenidos. Tomar una muestra de 10 gramos de estos sólidos y con termobalanza medir su porcentaje de humedad. 10. Una vez que haya terminado la filtración, completar los datos de la tabla 2.3. 2.3. Okay. Punto 11. Limpiar el equipo. Okay. 12. Manejo de sólidos. Deberá realizarse un manejo adecuado para desechar los sólidos generados durante la práctica. El profesor informará cuál debe de ser para evitar contaminación del drenaje y alcantarillado. Ok, muchas gracias. Déjenme aceptar nada más a alguien que anda por aquí. Ok. Bueno, ¿qué datos son los que se deben de obtener para esta práctica? Por un lado, necesitamos conocer la masa total de suspensión de alimentación al filtro, el volumen de filtrado cada minuto hasta terminar la filtración, el volumen total del filtrado recolectado, la masa total de torta húmeda de filtración recolectada del medio filtrante, el área total de filtración, tiempo total de filtración, la presión constante que se utilizó para la operación y el porcentaje en peso de humedad de la torta de sólidos obtenidos en filtración. ¿Ok? Esta es una tabla que seguramente es parte de lo que les envió el maestro Mauricio, con los datos del tiempo de operación, el volumen de filtrado, el flujo volumétrico y la diferencia de presión. ¿Tuvieron ya oportunidad de ver esos datos? Maestra, habla el profesor Mauricio Barranco. Todavía no les he compartido el archivo de los datos experimentales en el Classroom. De hecho, quería verlos el día de hoy, nada más brevemente, y después se los comparto. Cuando usted termine de la explicación del procedimiento, yo comparto la pantalla con los datos experimentales y les explico, y después se los comparto el archivo en Classroom, maestra. Entonces, así la haríamos. Que estaba en el tablón. Ok.
Bueno, esta tabla 2.3 que también piden que estén registrando algunos datos, es registro de datos. Tenemos como parámetros importantes el volumen filtrado, la concentración del soluto, masa de soluto agregado, masa de agua agregada, número de marcos a emplear, el área de filtración, el tipo de operación, flujo o velocidad variable, peso húmedo de la torta recuperada, peso seco de la torta recuperada, el porcentaje de humedad de la torta recuperada, tiempo de operación total, tiempo de armado, tiempo de lavado y tiempos muertos, y el porcentaje de recuperación. ¿Por qué es importante incluir el tiempo de armado, de lavado y tiempos muertos? ¿Por qué no nada más tiempo de operación y punto? ¿Para qué nos van a servir estos datos? Vayan pensando, continúo viendo que otros datos, capacidad de filtración, rendimiento y productividad. Bueno, esto es todo lo que deben de recolectar para esta tabla 2.3. Y vuelvo a retomar el punto. ¿Por qué debemos de tomar en cuenta un tiempo de armado y de lavado y tiempos muertos para esta operación? ¿De qué manera influye en el método o en esta operación? ¿En qué repercute? A ver, voy a tener que pedir voluntarios porque no lo hacen. Quizá es para conocer realmente el tiempo que se tarda la operación. Ok, porque es importante conocer el tiempo que nos lleva todo. Para poder optimizar el proceso. Ok, ¿en qué nos repercute? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué no nada más lo que yo recupero y lo que operamos y punto? ¿Qué necesitamos para encender el equipo? Luz, ¿verdad? Ajá, para tener ahorro de materiales. No solo para el ahorro de materiales, también lo que es agua, luz, lo mismo que se va a estar descargando de la operación, el tiempo que van a tener que estar los operarios trabajando en el equipo, todo eso repercute en costos. Entonces, a pesar de que no es parte de lo que es la filtración, esos 2-3 tiempos son importantes para el proceso en sí. ¿Ok? Bueno, pues continuamos. Pensé que era un poco obvio, disculpen que se los pregunte, pero pues igual puede quedar la duda. Maestra, habla Mauricio Barranco. ¿Me permite compartirles el video del equipo real que se utiliza en el laboratorio? Tengo un video. Claro que sí. Tengo un video del equipo real que está en el laboratorio de balance y que es el que se utiliza para esta práctica. Entonces, permítame compartirles el video. Dejo de compartir yo entonces. Sí, por favor, para que pueda compartir el video que yo les quiero presentar del equipo real, del equipo que se utiliza ya en la práctica, si estuviéramos trabajando en el laboratorio de la escuela. Ya, profesor. Ah, ok. Gracias, maestra. A ver, entonces voy a... No, pero me aparece aquí en mi pantalla que está presentando todavía usted, maestra. Ah, gracias. Ahora sí ya voy a presentar. A ver... A ver, ya estoy compartiendo la pantalla de mi computadora en donde aparece el video. ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, a ver, ya voy a iniciar el video. Este es el filtro que se utiliza en la práctica ya real en el laboratorio de la escuela. Nada más que como ahora pues no tenemos oportunidad de estar en el laboratorio, bueno, no se puede utilizar ya en persona, ahora sí que en vivo y a todo color, pero les muestro el video. Este es el filtro. Este es el filtro prensa real que está en el laboratorio de balance. Ahí en este video no se observa la bomba centrífuga porque la bomba centrífuga se puede acoplar o desacoplar al equipo a ese filtro de placas y marcos. O sea, no es parte en sí del equipo, sino es un equipo accesorio, la bomba centrífuga, que permite alimentar la suspensión desde el tanque hasta ya la primera placa y el primer marco del equipo de filtración del filtro prensa. Entonces, ese es el equipo real que se utiliza. Los manómetros, voy a ver si...
hay dos manómetros, un manómetro aquí a la entrada, bueno, a ver si se ve, sí, aquí está, vean, este es el manómetro. El manómetro 1 es el que mide la presión a la entrada, la presión de la suspensión a la entrada del filtro. Y déjenme ver si también se puede observar el otro manómetro que está a la salida. O creo que no se ha instalado, porque se pueden quitar, a ver, bueno, aquí no se ve, pero aquí al final de las placas y de los marcos que están conectados en serie, hay una toma para poder conectar otro manómetro diferencial y poder medir la presión final y de esa manera registrar la caída de presión que se va a experimentar entre todas las placas que forman parte del filtro prensa. Y esa caída de presión, pues se puede mantener constante en el equipo, bueno, aumentando o variando la velocidad de descarga de la bomba o la velocidad con la que alimenta la bomba la suspensión al filtro. La bomba que se utiliza en este equipo es de velocidad variable. Entonces, la ventaja es que la bomba, bueno, el impulsor de la bomba su velocidad se puede variar, se puede cambiar, aumentar o disminuir, dependiendo si la presión aumenta o disminuye en el filtro, la caída de presión más bien. Entonces, así es como se debe de mantener constante la diferencia de presión a lo largo de todo el proceso, ya sea variando la velocidad de giro del impulsor para poder mantener un flujo volumétrico de tal manera que la caída de presión a la entrada y a la salida del filtro se mantenga constante. Y bueno, continuando con el video para que lo observen, ahí se ve el medio filtrante también. El medio filtrante que se utiliza en esta práctica es lona. No recuerdo cuál es la composición de la lona, me parece que es pura celulosa, es celulosa, es como una tela, es tela prácticamente, no es un polímero sintético, sino es tela, me parece que es de algodón, la lona que se utiliza como medio filtrante, que se coloca entre las placas y los marcos de este filtro prensa. Este es el medio filtrante, lo blanco que se ve aquí es el medio filtrante que se utiliza para separar el carbonato de sodio en la suspensión. Y bueno, a grandes rasgos, esa sería la descripción breve de lo que es el equipo que se utiliza en esta práctica, el filtro prensa de placas y marcos. La bomba no está acoplada directamente ahí al equipo, a la entrada del filtro, porque, bueno, la bomba que se utiliza en este equipo para alimentar la suspensión, también se utiliza para otro equipo en otro laboratorio, por eso es que no se mantiene instalada permanentemente en el filtro, porque esa bomba se utiliza ahora sí que para alimentar de fluido a varios equipos de proceso que tenemos en los laboratorios. Pero bueno, ya les comenté brevemente cómo sería la descripción. Bueno, ya vieron en realidad cómo es el filtro, que se utiliza en esta práctica y cómo están construidas cómo están distribuidas o conectadas las placas, los marcos. A ver, si observan que hay una parte negra. A ver, por ejemplo, estoy señalando ahorita con el puntero una parte negra que está pegada a esta placa. Ese sería el marco. Los marcos entre placas es esto negro que se ve aquí, que es de plástico. Los marcos que se ubican entre cada placa del filtro prensa para este equipo están hechos de plástico. Es de hule. No recuerdo si es caucho u otro tipo de plástico, pero ese es el material del que están construidos o están hechos las placas, y los marcos están hechos de fierro comercial, acero comercial, y todo el cuerpo del filtro donde están colocadas las placas y los marcos también es de acero al carbón, acero al carbono. Y bueno, así es como como se puede describir la construcción, cómo está construido y de qué material están construidas las placas, los marcos, el cuerpo del filtro prensa, etcétera. Al final del equipo hay un tornillo. Vean ese tornillo, esta palanca es la que se encarga de presionar todas las placas y los marcos junto con el medio filtrante que están colocados intercalados en ambos para
para garantizar de que no vaya a haber flujos, o minimizar las fugas, porque aunque se apriete mucho, aunque se apriete muy duro ese tornillo que está aquí, aunque se apriete mucho para presionar las placas y los marcos en este equipo, aún así hay fugas. Es muy complicado evitar las fugas de suspensión en este equipo. A pesar de que se coloquen marcos de materiales a lo mejor que puedan sellar el espacio entre placas, aún así hemos tenido problemas en este equipo para eliminar por completo las fugas. Por eso es que hay una charola, hay una charola, no sé si observan una charola abajo del equipo. Esta charola que está aquí abajo es la que se pone precisamente abajo de las placas y de los marcos del filtro prensa, porque hay fugas. O sea, no son fugas muy importantes, pero sí son fugas que conviene recolectar ahí en esas charolas para poder hacer los balances finales y considerar esas fugas como parte de la suspensión que está entrando al equipo y bueno, que no se pudo procesar ahí en el filtro. Entonces, nada más os quería comentarles, maestra, una breve descripción y que conocieran realmente cuál es el equipo que se utiliza en esta práctica. Y bueno, comentarles del material de construcción de las placas, de los marcos, de todo el cuerpo del filtro prensa y el material del medio filtrante. Gracias, maestra. Entonces, puede continuar con lo que sería el desarrollo de la práctica, sobre todo los cálculos y los resultados que hay que obtener a partir de los datos experimentales que les voy a proporcionar más adelante. Gracias. Está bien, de nada. Bueno, pues ya nada más déjenme presentar nuevamente. ¿Se ve ya de nuevo el protocolo? Sí, ya se ve de nuevo. Bueno, pues entonces, a ver, los cálculos a realizar son los siguientes. Nosotros les toca hacer un diagrama de flujo de proceso de esta filtración. Debe de incluir la operación de mezclado para la preparación de la suspensión y alimentación al filtro, el transporte de la suspensión del tanque de alimentación al filtro de prensa por medio de la bomba centrífuga, el cesado de la troca húmeda del sólido separada y la recolección del volumen total del filtrado en el tanque respectivo. Aquí mismo les está indicando que es lo que debe de incluir. El punto 2 es realizar el balance global de materia en este proceso de filtración. Y el punto 3 va a ser realizar los balances parciales de cada componente presente en cada una de las corrientes de entrada y salida del filtro prensa. ¿Cómo se prepara esta suspensión para filtrar? ¿Quién recuerda con qué se prepara? Carbonato de calcio. Ok. ¿Y qué más usamos? ¿Qué adicionamos para esta suspensión? ¿Cómo se suspende? ¿Qué le agregamos a ese reactivo? ¿Nadie? Agua. Ajá. Entonces tienen esos dos componentes, ¿ok? Bueno, profesor Mauricio, no sé si tenga que comentarles algo al respecto o todo lo verán en lo que son los datos. Sí, bueno, sí, gracias, maestra. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan claro y fuerte? Sí, profe. Sí, profe. A ver, sí, a ver, lo primero que hay que realizar en el informe de esta práctica es, como ya les comentó la maestra Flor, un diagrama de flujo de proceso de esta filtración, intermitente, porque bueno, es un proceso intermitente. Esta filtración no es totalmente continuo. Además, hay que incluir la operación de mezclado, porque los alumnos, en esta práctica, los alumnos llegan al laboratorio y primero deben de preparar la suspensión que se va a procesar en el filtro prensa y donde se va a separar los sólidos, o sea, el carbonato de calcio de esa suspensión. Entonces,
el primer punto del reporte es realizar el diagrama de flujo de este proceso, pero incluyendo primero la operación de mezclado. Y bueno, ¿qué van a mezclar? Como ya les comentó la maestra Flor, pues el sólido, que sería el carbonato de calcio, y el agua para formar la suspensión. Una suspensión está formada siempre por un sólido disperso en un fluido. Puede ser incluso también un gas, un sólido en un gas, o un sólido en un líquido, en este caso en agua. Y también deben de incluir, aparte de la operación de mezclado, también el transporte, el diagrama de transporte, cómo se transporta ya la suspensión ya preparada hasta el filtro prensa. Y eso es, ya les comentamos en esta práctica, que el transporte es por una bomba, ¿sí? Entonces, en el tanque de mezclado para preparar la solución se conecta una manguera, que sería la manguera de succión de la bomba centrífuga, y hay otra manguera u otra tubería que se conecta, más bien es una manguera, que se conecta a lo que sería ya a la alimentación del filtro. Entonces, el transporte de la suspensión desde el tanque de mezclado hasta la entrada del filtro prensa deben de incluirla también en el diagrama, y deben de incluir el símbolo de lo que sería la bomba centrífuga, porque bueno, el transporte se lleva a cabo por una bomba centrífuga, desde el tanque de alimentación hasta lo que sería la entrada de la suspensión al filtro. Entonces, sí me estoy explicando de cómo van a construir el diagrama. Entonces, primero sería una operación de mezclado, después una operación de transporte de la suspensión desde el tanque de mezclado hasta la entrada del filtro. Y ahora sí, después ya vendría la operación de separación de la suspensión, perdón, del carbonato de calcio en la suspensión y del agua presente en la misma suspensión por medio de el filtro prensa. En las placas, en los marcos y las placas que conforman el filtro prensa, se va a llevar a cabo la separación, bueno, a través también del medio filtrante que se coloca entre placas y marcos. Entonces también deben de incluir en el diagrama ya la operación de separación de los sólidos y del agua que forman la mezcla de la suspensión. Y posteriormente también deben de incluir una operación posterior, una vez que ya se recolectó la mayor parte de los sólidos húmedos, que sería la torta de sólidos de las placas y de los marcos, y que se obtuvo el volumen total de filtrado. Deben de incluir al final, después de la operación de separación en el filtro, deben de incluir otro diagrama indicando que bueno, en una corriente una corriente que sería el filtrado líquido, se transporta a un tanque por gravedad. Eso sí es por gravedad, no es por medio de bomba. Y la salida de sólidos también la representan como una salida de material. O sea, la salida de sólidos, bueno, tanto el filtrado como la torta húmeda van a tener los dos componentes de la suspensión, agua y sólidos. Obviamente en la torta de sólidos húmedo que van a recolectar, o que se recolecta de las placas y de los marcos donde se acumuló, va a tener una mayor concentración o mayor cantidad de sólidos que de agua, al contrario que de lo que sucede con el filtrado. En el filtrado prácticamente se va a obtener más agua que sólidos, pero aún así no crean que se separa por completo, en esta práctica no crean que se separa por completo el carbonato de calcio del agua de la suspensión original que se alimentó. O sea, un gran porcentaje de esos sólidos sí se separa y se obtiene en forma de una torta de sólidos húmeda, porque también los sólidos que salen o que se obtienen de la separación en el filtro absorben algo de disolvente, de agua. Entonces no van a ser sólidos secos los que salen del filtro, sino van a ser sólidos húmedos con un cierto porcentaje de agua. Y el filtrado en gran parte va a ser agua, pero aún así va a tener una pequeña concentración todavía o fracción de sólidos en ese filtrado, porque bueno, no se separa al 100% en este filtro los sólidos o el carbonato de calcio que están presentes, bueno, como sólidos en la suspensión inicial.
O sea, se separan en gran porcentaje, pero no se separan por completo de la suspensión. Por eso es que el filtrado que se obtiene no es completamente agua, sino tiene una pequeña todavía fracción de carbonato de calcio. ¿Sí me explico? Entonces, así es como deben de construir el diagrama de flujo de esta práctica. De hecho, no nada más es representar en el diagrama el proceso de filtración, sino, vuelvo a repetir, el proceso de mezclado, después el transporte de la suspensión desde desde lo que sería el tanque del tanque de mezclado hasta el filtro, después ya en el filtro, ahora sí, una separación de sólidos húmedos y filtrado, y posteriormente el filtrado también recolectado en un tanque, en un tanque donde se recolecta ya el filtrado final, y después en otra corriente se recolectan sólidos húmedos que corresponde a la torta de filtración. Así es como quiero, por favor, que elaboren el diagrama de flujo, y también respetando la nomenclatura que se debe de utilizar para la construcción de diagramas de flujo de procesos, representando la simbología de los equipos correctamente, estableciendo la nomenclatura de numeración y nombre de los equipos en base a las reglas que ya vieron seguramente en teoría, bueno, indicando las corrientes de entrada y de salida de materiales en cada etapa, ¿sí? Indicando en cada corriente de materiales, pues la masa total y las fracciones de cada componente de esas corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, nada más eso quería comentarles, maestra, acerca de la elaboración del diagrama de flujo. Y bueno, y tienen que plantear también los balances, el balance global. A ver, el balance global y los balances parciales, sí nada más los plantean en el filtro. A ver, el balance global y los balances parciales nada más los plantean en el puro filtro prensa, ¿de acuerdo? O sea, sería hacer los balances global de materia incluyendo agua y sólidos, y posteriormente hacer los balances parciales tanto de agua como de carbonato de calcio en cada una de las corrientes de entrada y salida del filtro, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ese serían los cálculos que debe de realizar, y más adelante viene la discusión. Maestra, si quiere usted Bueno, a ver, entonces continúo. Discusión de resultados y conclusión. Discutir si los resultados obtenidos de los cálculos de balance de materia realizados en este proceso de filtración comprueban la validez de la ecuación de balance global y balance parcial de materia en función de los datos obtenidos. Concluir si la capacidad de filtración, preparación de sólidos del filtro usado en esta práctica es aceptable, comparando el resultado obtenido con capacidades de filtros prensa reportados en libros, artículos o datos de fabricantes. Miren, aquí parte de la discusión de resultados también les voy a recomendar lo siguiente. Normalmente uno tiene que discutir de los resultados. Entonces, a pesar de que si en algún punto el balance no les arroja el porcentaje esperado, que encuentren que hubo estoy suponiendo, ¿ok?, que encuentren que hay algún faltante de algo, lo importante es que ustedes puedan evidenciar qué es lo que puede estar fallando y la importancia de corregir esos puntos para hacer bien esta operación, que resulte algo bueno el aplicar este tipo de operación de filtración, ¿ok? En la parte, profesor, ¿les pide introducción? ¿Les ha estado pidiendo introducción? Sí, el reporte que incluye una pequeña introducción, pero... Ok, porque de esta introducción lo que quiero que vean es que sea un marco teórico de su discusión, ¿ok? Entonces, para que realmente no importa que me digan, o más bien no es necesario que incluyan en una introducción que existen diferentes tipos de equipos de filtración, bla, bla, bla. Se van a concentrar precisamente en el equipo que se está utilizando, en lo que se está filtrando, los puntos muy específicos, por ejemplo, las variables que son importantes para este equipo, para poderlo discutir. Y con respecto a la conclusión, las conclusiones que ustedes presenten, también es importante que tomen en cuenta cuáles son los objetivos. Deben de estar acorde a los objetivos.
no vayan a concluir con respecto a algo de teoría de algún libro, que aunque es acertado, no se hizo nada, no se tienen datos para poder asegurar tal cosa. Entonces, solamente con los datos que ustedes tienen, lo que obtengan, se concluye con respecto a los objetivos. ¿Ok? Y de la bibliografía, bueno, aquí dice incluir libros, revistas o enlaces de internet. Yo les recomiendo también que visiten la página de de alguna revista científica, por ejemplo, de la editorial Elsevier. De ahí pueden obtener información, y también, obviamente, de lo que son los fabricantes de equipos, del material filtrante. A veces vienen con bastante información y se pueden apoyar en esa parte. ¿Ok? Y bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta de esta parte. Ya después, al ver los datos, yo creo que van a surgir varias dudas y pues estaremos al pendiente de ellas. Maestra, permítame presentarle a los alumnos los datos experimentales que deben de considerar para elaborar el reporte. Entonces, voy a presentarles, estimados alumnos, voy a presentarles los resultados que van a considerar o que les voy a compartir posteriormente para... sí, dígame. Algún compañero está escribiendo que cuál figura tiene el filtrado. Lo pusieron por el chat. Aquí en el archivo que les voy a compartir, les voy a poner una sugerencia de cómo debe ser construido ya con imágenes el diagrama. Me voy a adelantar. Ya pueden observar el archivo que estoy presentando. Ya se puede ver, profesor. Déjenme. Esa es la primera página. Les voy a presentar la otra página donde se menciona, donde se establece cómo construir el diagrama de flujo. A ver si pueden observar la pantalla que les estoy compartiendo. A ver si pueden observar la pantalla. Ahí está el diagrama, una sugerencia de diagrama. ¿Sí lo pueden observar? Sí, profe. Entonces, algo similar quiero que construyan de lo que estoy presentando aquí. Vean, el primer equipo es un mezclador. ¿Sí observan lo que estoy señalando con el puntero? Es lo que yo les digo, deben de representar la primera etapa de este proceso que se va a llevar a cabo en la práctica, que será un mezclado, o sea, la preparación de las suspensiones en un mezclador, o sea, en un tanque mezclando agua y carbonato de calcio. Después, después poner una bomba y poner la corriente de materia sería pues una corriente de materia que sería el flujo de suspensión, un flujo de suspensión que sale desde el tanque de preparación de la suspensión hasta la entrada o la succión de la bomba, y posteriormente a la salida de la bomba, pues poner otra corriente que representa ya la descarga de suspensión, la descarga de la bomba, que sería la suspensión que se va a alimentar a el filtro. Vean, este símbolo que estoy señalando con el puntero, pues representaría el filtro prensa de placas y marcos, y la corriente que entra, pues sería la suspensión ya preparada desde el tanque de mezclado, que se transportó por medio de la bomba centrífuga desde el tanque de mezclado hasta el filtro prensa. Así es como yo quiero que representen el diagrama de flujo, algo parecido. Y después vean, la corriente de abajo, la flecha de abajo que sale del filtro prensa, pues representaría los sólidos, la torta de sólidos, el material húmedo, los sólidos húmedos que se recolectaron ya una vez que se concluyó la filtración, la torta de sólidos húmedos que se recolectan, que se acumularon entre las placas y los marcos del filtro prensa. Esta sería la corriente de aquí abajo representaría la corriente de sólidos húmedos de la torta húmeda que se recolectó y que se acumuló entre las placas y los marcos
que se utilizaron en el filtro prensa, y la corriente que sale en la parte posterior del filtro representaría pues el filtrado, y el filtrado tiene que ir a un tanque. Sí, el filtrado tiene que ir a un tanque. Entonces, y este filtrado posteriormente, bueno, aquí se puede representar que por medio de otra flecha que el filtrado puede pasar a otro proceso. A lo mejor puede ir a otro filtro prensa para tratar de eliminar todavía lo que haya quedado de carbonato de calcio en el filtrado. Entonces, así quiero algo parecido, por favor. Quiero algo parecido a este diagrama de flujo que les estoy presentando. Estos son los resultados. Bueno, es parte de los resultados que deben de presentar en el reporte. La construcción del diagrama de flujo. Y si se fijan, bueno, aquí indico mezclador, o sea, el mezclador es el primer equipo. Bueno, aquí se menciona una bomba rotatoria. Más bien, la bomba utilizada no es rotatoria, es una bomba centrífuga, porque el contenido de sólidos es bajo. Las bombas rotatorias solamente se utilizarían para transportar o para mover fluidos o suspensiones con una alta concentración de sólidos, pero aquí va a ser al 3%. Entonces, prácticamente es pura agua, ¿no? La suspensión que se va a procesar en el filtro, que se va a introducir al filtro como alimentación. Entonces, la bomba es centrífuga. El filtro prensa, pues sería este equipo, este símbolo, y el tanque de retención, que es el tanque a donde se recolecta el filtrado, el volumen total de filtrado. Entonces, y vean, aquí abajo puse el cuadro de balance. Bueno, el cuadro de balance aquí incluye los datos. A ver, no está lleno el cuadro de balance porque ustedes lo deben de obtener los datos de masa, de agua y bueno, aquí no es almidón, es carbonato de calcio, ¿sí? Es carbonato de calcio el sólido. Entonces, aquí en el cuadro de balance de materia de la corriente 1, 2 y 3 que se representó en el diagrama anterior, ¿sí? La corriente 1 sería la solución de carbonato de calcio que entró al filtro prensa. La corriente 2 sería la corriente de filtrado que está saliendo del filtro prensa, y la corriente 3 serían los sólidos húmedos que también salen del filtro prensa. Entonces, tienen que también construir un diagrama, una tabla o un cuadro de balance, nada más en el filtro prensa. A ver, vuelvo a repetir, el cuadro de balance nada más va a ser en el filtro prensa de las corrientes de alimentación y de salida del filtro prensa. Aquí, yo les puse los datos que se obtienen de manera experimental. Y bueno, de la solución de carbonato de calcio que se alimenta, bueno, sí conocemos de la suspensión, sí conocemos cuánto se mezcló de agua y cuánto se mezcló de sólido. En el filtrado recolectado, nada más se puede obtener el volumen total de filtrado que se indica aquí, 53.3 litros totales. Pero más abajo deben ustedes calcular con los balances, pues, la fracción o la cantidad, la fracción de agua en el volumen total de filtrado, y también la masa de sólidos también en el volumen final de filtrado, en base a estos datos que les estoy proporcionando. Y la corriente 3, que son los sólidos húmedos, o la torta de sólidos húmeda, que también sale como corriente de materia del filtro, se puede obtener experimentalmente nada más la masa total. De hecho, se obtiene en el laboratorio la masa total de los sólidos húmedos, y con una termobalanza se toma una muestra de esa masa total de sólidos húmedos de la torta que se obtuvo de la filtración, y se obtiene, y bueno, se obtiene con la termobalanza el porcentaje de humedad que también se indica aquí. Entonces, 4.5 kilogramos de sólidos húmedos se obtuvo en esta separación, en el filtro. Y de esa torta, y esos 4.5 kilogramos de sólidos húmedos, 30% en peso es de agua. O sea, prácticamente los sólidos húmedos que se obtienen como una corriente de materia en el filtro, hagan de cuenta que es como una pasta. O sea, realmente no es un sólido así compacto, sino es más bien una torta húmeda, es como una pasta la que se obtiene y que se acumuló.
en el medio filtrante que está ubicado entre las placas y los marcos del filtro. O sea, no vayan a pensar que el carbonato de calcio que se separó en el filtro ya prácticamente está seco, ¿no? De hecho, les comenté hace rato que el carbonato de calcio, la torta de carbonato de calcio que se separa en el medio filtrante, absorbe o retiene cierto porcentaje de agua. No son sólidos secos, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer el balance considerando que los sólidos húmedos o la torta húmeda que se separó en el filtro contiene sólidos secos o sólidos puros, si lo quieren ver así, más agua. Igual que en el filtrado. En el filtrado también se va a obtener una corriente líquida. O sea, ahí el filtrado sí es prácticamente una corriente líquida muy fluida. Prácticamente la mayor porcentaje es de agua y una pequeña concentración todavía de carbonato de calcio. Pero eso lo deben de obtener. O sea, este cuadro lo deben de llenar ustedes en base a sus balances, en base a los balances que hagan parciales y globales de materia en el filtro. ¿Sí? Entonces, este cuadro, este balance de materia lo deben de completar ustedes en base, o sea, deben de obtener los resultados de masa de agua en el filtrado, masa de carbonato de calcio en el filtrado y también la masa de agua en los sólidos húmedos y la masa de carbonato de calcio en también los sólidos húmedos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, sí quedó claro. A ver, el compañero que me preguntó acerca de cómo se representaría la corriente de salida del filtrado final. Bueno, así se representaría como una corriente de filtrado que va a parar a un tanque, de recolección. ¿De acuerdo? Y bueno, a ver, pero esa es la página 2, pero a ver, esta página que estoy presentando es la página 2 de datos. La primera página, voy a dejar de presentar esta página y les voy a presentar la página 1 de datos que se recolectan experimentalmente en esta práctica. A ver, voy a dejar de presentar esta pantalla y les voy a presentar la página 1 de datos experimentales. A ver, ya estoy presentando la página 1 de datos experimentales. ¿Ya la pueden observar? No. A ver, ya, ahí están los resultados. A ver, ya observan, estimados alumnos y alumnas, pueden observar la primera página de datos experimentales que se deben de considerar para el reporte. Sí, profe, ya sé. Bueno, a ver, entonces, el filtro prensa. A ver, el filtro prensa, la marca, pónganla como didáctica. O sea, porque realmente no fue un equipo comprado. O sea, ese equipo, el equipo que se tiene de filtración de placas y marcos en el laboratorio, realmente no fue un equipo comprado. Fue un equipo construido por la misma escuela, ¿no? Entonces, nada más como marca, pónganle que es una marca didáctica, ¿no? Realmente no fue una marca comercial, no se compró de un fabricante de filtros, sino se construyó en la escuela a partir de datos experimentales y de escalamientos que se hicieron para separación de carbonato de calcio en agua. El material de fabricación del filtro, el cuerpo del filtro es de acero al carbono. Las placas del filtro son de acero comercial y los marcos son de plástico. Me parece que son de caucho natural. O sea, no tengo el dato exacto, pero es de un plástico, los marcos que van colocadas entre placas. La bomba de alimentación es centrífuga, es de velocidad variable, como les comentaba hace un momento. La bomba de alimentación de la suspensión desde el tanque, donde se preparó, donde se hizo la mezcla, hasta la entrada del filtro, se lleva a cabo por medio de una bomba centrífuga de 1/4 de HP. Sí, tiene una potencia de 1/4 de HP. De hecho, es una bomba pequeña. Porque, bueno, el flujo que se hace
fluir o que se alimenta el filtro no es un flujo muy grande, porque la caída de presión tampoco es muy grande, que se debe de mantener constante. El medio filtrante, el medio filtrante que se utiliza para la separación de los sólidos del flujo de suspensión que pasa por las placas y los marcos es de lona. La lona es una tela, me parece que es de algodón, y no tengo el dato de, se puede determinar o hay datos técnicos de cuál es la porosidad de la lona para poder saber pues qué tanto porcentaje de retención de sólidos, sobre todo de carbonato de calcio, tendría la lona. Sí se puede conocer la porosidad, ya se ha medido, o los fabricantes de lona que se utiliza como medio filtrante en filtros prensa, ya la reportan, sí reportan la porosidad. Entonces, y bueno, y esa porosidad va a depender de lo que serían las fibras que forman parte de la lona. A lo mejor puede estar mezclada la lona con otro polímero para disminuir el tamaño del poro, de la porosidad, y poder retener partículas de menor tamaño que las del carbonato de calcio. O sea, hay varios tipos de medios filtrantes, dependiendo de qué tipo de sólido se quiera separar de la suspensión que se va a tratar en el filtro prensa. En este caso, el carbonato de calcio sí tiene un diámetro de partícula pues grande, y la lona sí alcanza a separar gran parte del carbonato de calcio de una suspensión. Bueno, a ver, el material de las placas y los marcos, como ya les comenté, las placas son de acero comercial y los marcos de plástico, de caucho. El número de marcos que se utiliza generalmente en esta práctica es de 7. Es de 7, y las dimensiones de los marcos, aquí se menciona en el texto que les estoy presentando, se menciona que los marcos miden 17 por 17 centímetros de largo y de ancho, y de profundidad o de espesor 2.6 centímetros. Eso es importante. Las medidas son importantes porque en base a estas medidas de los marcos, que es donde van a quedar acumulados gran parte de los sólidos que se separaron en la lona, con esos datos de las dimensiones de los marcos se puede conocer el volumen que puede tener la torta de sólidos que se separó en cada marco o en cada placa. El diámetro del tanque de alimentación, el tanque, aquí está cambiado. El tanque de alimentación, aquí hay un error. El tanque de alimentación, creo que el tanque de alimentación es 27 centímetros, y el diámetro del tanque de filtrado es 55.5 centímetros. O déjenme ver. No, aquí está, vean, no, aquí está, en la tabla 2 vienen los datos correctos del tanque de alimentación. Aquí están cambiados. De hecho, aquí hay un error. El diámetro del tanque de alimentación debería ser de 55.5 y el del filtrado 27 centímetros. Entonces, por favor, hagan esa corrección después ustedes en su reporte. El diámetro del tanque de alimentación, o sea, es el tanque donde se hizo la mezcla de carbonato de calcio y de agua, tiene un diámetro de más o menos de medio metro, 0.55 metros, 55 centímetros, 55.5 centímetros. La altura del tanque es en metros, es de 0.835 metros, o sea, 83.5 centímetros es la altura del tanque, del tambo de alimentación que contiene la suspensión. En base a estos datos ya pueden calcular el volumen. El tanque es cilíndrico, entonces si ya conocen la forma del tanque, que es cilíndrico, conocen su diámetro y su altura, pueden encontrar su volumen, el volumen total del tanque de alimentación en metros cúbicos y en litros. Entonces, ese volumen en metros cúbicos y en litros lo calculan ustedes ya con los datos que se les proporcionan en la práctica. Otros parámetros importantes que los alumnos obtienen en el laboratorio son estos datos. Bueno, la mezcla, la preparación de la suspensión que se separa en el filtro se realiza mezclando 2.1 kilogramos de carbonato de calcio en 70 litros de agua.
Entonces, en base a esa masa de agua mezclada con 70 litros de agua líquida, pueden obtener la concentración de la suspensión, la concentración del carbonato en la suspensión final. Si saben que se mezcló 2.1 kilogramos de carbonato de calcio en 70 litros de agua, pueden encontrar la concentración en kilogramos de carbonato de calcio por metro cúbico de suspensión. Entonces, este cálculo lo tienen que hacer ustedes en el reporte. O sea, por eso es que no se los incluye aquí en los resultados, porque son cálculos que los pueden obtener ustedes a partir de datos experimentales. El área del marco, bueno, ese sí se les da, en base a las medidas de ancho y de largo que tienen los marcos, pueden calcular el área de filtración de cada marco, que en este caso es 0.17 por 0.17 metros, que da un total de 0.0289 metros cuadrados de área de filtración de cada marco. Esta área de marco pues sería el área de filtración de cada marco. También se les da como dato la viscosidad del agua en la suspensión y en el filtrado. O sea, el agua va a tener la misma viscosidad tanto en la suspensión de alimentación como en el filtrado final que se recolecta del filtro. En ese caso es de 8.94 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Entonces deben de obtener también en base a estos datos la fracción en peso de carbonato de calcio en la suspensión de alimentación al filtro. Recuerden que la fracción en peso son los kilogramos de carbonato de calcio sobre los kilogramos de suspensión total. También se les da como dato la densidad del carbonato de calcio seco. A ver, este carbonato de calcio seco es el carbonato de calcio anhidro que se mezcló con los 70 litros de agua. Entonces, la densidad del carbonato de calcio seco, anhidro, o sea, se puede considerar puro, es de 1017 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua presente en la suspensión y en el filtrado final se considera como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, la otra parte de los datos que hay que reportar es lo que les comentaba hace un momento, el diagrama de flujo. Deben de elegir la nomenclatura correcta para poder enumerar los equipos involucrados en el grado de la preparación de suspensión en esta nacional y después lo que es la recolección del filtrado en el tanque de retención y la recolección de los sólidos de la humedad para su posterior determinación del porcentaje de la humedad. Entonces, a mí por favor, para todos esos datos que se les estoy pasando de características de filtración, los datos de la alimentación y los parámetros de filtración se los voy a pasar, ¿de acuerdo? Para que puedan realizar los balances en base a estos datos. Y hay otros datos que también les voy a pasar que están incluidos en otra página. A ver, voy a dejar de presentar esta página de resultados y les voy a presentar la tercera página de datos que deben de considerar, que son datos de lo que es el volumen de filtrado recolectado a diferentes tiempos. Pero voy a presentar entonces nuevamente otra pantalla. Que es la página 3. A ver, ya les estoy presentando la página 3 de datos experimentales. A ver, ¿ya pueden observar? Todavía no. A ver, ya estoy compartiendo. A ver, me parece que ahora sí ya se observa. ¿Ya observan? Sí, profe. Bueno, a ver, les voy a pasar los de tipo de filtración y los datos de volumen. A ver, la columna esta... Se está cortando la señal.
la segunda columna, sí, a ver. A ver, deben de venir en otra página. A ver, ¿observan esa página? Díganme si pueden observar la página que les estoy presentando. Es una tabla de datos. Ya, tiempo de filtración y de volumen a cada tiempo de filtración registrado. ¿No? Sí, ya se ve la tabla. ¿No pueden observar? Sí, profesor Bueno, Manuel. Profe, es que se le corta mucho, no sé si sea yo. No, yo creo que es mi señal. De hecho, yo también había hablado con el profesor sobre esto. He tenido fallas y tampoco por eso me he podido conectar fácilmente. Déjenme ver. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, maestra. ¿Me escuchan Es que ustedes? casi no se escuchó nada de lo que dijo. Está fallando mi señal. Entonces estuvo muy cortado todo lo que dijo. ¿Lo puede volver a repetir? Sí, a ver, ahora me escuchan claro y fuerte. ¿Me escuchan? No, profe. Bueno, no, pero me se escucha muy cortado. Se escucha cortado. Profesor, todo lo que estuvo diciendo ahorita se escuchó un poquito cortado. ¿Quiere que cambiemos de la presentación? ¿Que usted genere otra presentación? A ver, no me escuchan claro o fuerte en estos momentos, no me escuchan nada. Ahorita muy cortado. Ahorita ya se escucha, pero se ha estado cortando. Bueno, a ver, déjenme continuar con esta sesión. A ver, si no se puede escuchar bien la explicación, pues ya puedo salir de la sesión y registrar otra para que pueda reconectar nuevamente en esta plataforma. Pero ahora me escuchan claro y fuerte. ¿Sí me están escuchando ahora claro y fuerte? Parece que sí, profesor. Sí. Bueno, a ver, estos datos, a ver, observan la tabla que les estoy presentando. Sí. A ver, la primer columna de datos representan lo que es el tiempo de filtración en minutos. ¿De acuerdo? Tiempo de filtración en minutos. La primer columna de datos de esta tabla es el tiempo de filtración en minutos, y a cada tiempo de filtración en minutos se registra a ese tiempo el volumen de filtrado recolectado. Entonces, por ejemplo, al tiempo 0, pues le va a corresponder un volumen total de filtrado de 0. Después, al minuto 1 le corresponde un volumen de filtrado recolectado de 3.6288. Déjenme ver en qué unidades está en litros. A ver, aquí las columnas importantes de esta tabla es la primera y la última. Que corresponden a los datos de tiempo de filtración en minutos, y la última columna corresponde a volumen de filtrado recolectado a ese tiempo en litros. Entonces, las otras tres columnas, la 2, la 3 y la 4, bueno, también si quieren consideren la columna 2. La columna 2 corresponde con altura del filtrado, pero bueno, se van a confundir. Mejor nada más consideren de esta tabla de datos, nada más ustedes, por favor, utilicen la columna de datos 1, la columna 1 de datos que corresponde a tiempo de filtración, y la última columna de datos que corresponde al volumen de filtrado recolectado ese tiempo. Las otras tres columnas no las tomen en cuenta, porque si no se van a confundir. ¿De acuerdo? ¿Sí me escucharon acerca de la explicación de estos datos? Maestra, ¿sí se escuchó? Se escuchó todo, profesor, gracias. Bueno, a ver, entonces, con estos datos de tiempo de filtración y volumen de filtrado recolectado a ese tiempo, van a hacer una gráfica. Me parece que viene aquí la gráfica.
A ver, entonces, van a construir su propia gráfica ustedes con estos datos que les voy a proporcionar de tiempo de filtrado y su respectivo volumen de filtrado recolectado, para que vean cuál es la relación o para que observen cuando se mantiene constante la diferencia de presión a la entrada y a la salida del filtro, para que vean cómo es el comportamiento de la variable de volumen de filtrado recolectado y de tiempo de filtración. ¿Sí? Ahí se puede observar que al principio va a haber, de hecho hay dos zonas muy claras en esta gráfica, muy claras en esta gráfica que se pueden observar y que relacionan el tiempo de filtrado y el volumen de filtrado a ese tiempo. Si se fijan, la primera parte de datos prácticamente es lineal. Desde un tiempo cero hasta aproximadamente un tiempo en segundos, por ejemplo, de 900, desde un tiempo cero hasta un tiempo de 900 segundos, la relación entre el tiempo de filtración y el volumen de filtrado recolectado prácticamente es lineal. Pero, por ejemplo, a partir del tiempo aproximado de 1200 segundos hasta casi los 4000 segundos de tiempo de filtración, ya el volumen de filtrado recolectado ya no sigue un comportamiento lineal con respecto a ese tiempo. Por ejemplo, en la discusión pueden discutir por qué sucede esto, ¿sí? ¿Por qué al principio la relación entre el volumen de filtrado recolectado y el tiempo de filtración prácticamente es lineal? Y después ya, a un cierto valor de tiempo, ya el volumen de filtrado ya no tiene una relación lineal con respecto del tiempo. ¿Sí me explico? Sí me escucharon, maestra, la explicación de esta gráfica, y qué es lo que quiero que analicen en la discusión, porque sí se observa, aquí sí se observa en esta gráfica claramente que la primera parte de la gráfica prácticamente es lineal, y ya la segunda ya tiene un comportamiento ya no lineal. Entonces, pueden discutir en su práctica, en la discusión, a qué se debe que el volumen de filtrado recolectado hasta un cierto periodo de tiempo tiene un comportamiento lineal, y después de otro cierto tiempo de filtrado, ya el volumen de filtrado recolectado ya no tiene una relación lineal con el tiempo. Por favor, discutan eso. Sí hay una razón, y sí la pueden deducir en base a los balances de materia. Es más, incluso con los datos que les di en la última tabla de tiempo de filtración contra volumen de filtrado, también pueden obtener la masa, de lo que sería la masa de filtrado y la masa de sólidos, contenidas en ese filtrado. Nada más para terminar, este comportamiento de la gráfica, la relación de volumen de filtrado y de tiempo de filtración en esta práctica, esta gráfica tiene dos zonas debido a la torta de sólidos que se acumula en el filtro, ¿sí? Entonces, discutan por favor ustedes en base a sus resultados y en base a lo mejor a la masa de sólidos acumulados a un cierto tiempo en el medio filtrante. Discutan por qué después, por ejemplo, del tiempo 1200 segundos, ya el volumen de filtrado recolectado pues ya va siendo menor cada vez, y no tiene una relación lineal con respecto del tiempo, comparado con, por ejemplo, los tiempos de filtrado y de volumen de filtrado recolectado desde 0 hasta, por ejemplo, hasta 1000 segundos, donde sí hay un comportamiento lineal. En pocas palabras, hay una resistencia. Vean, a partir del tiempo 1000 ya se va generando una mayor resistencia a la filtración, a la separación. O sea, eso es lo que quiero que discutan. Se va generando conforme se van acumulando los sólidos en el medio filtrante. Obviamente va a haber una mayor resistencia a la separación, porque ya la torta de sólidos se está acumulando en el medio filtrante, y esto va a ocasionar una mayor resistencia al flujo de la suspensión y a la separación de los sólidos en
en ese flujo volumétrico que pasa por las placas y los marcos del filtro. Entonces, eso quiero que discutan, por favor, porque sí se observa en esta gráfica claramente dos zonas en la gráfica de relación de volumen de filtrado y de tiempo, sí se ve, pero discutan por qué, porque hay dos zonas diferentes, una lineal y otra no lineal, ¿sale? Entonces, sería todo, maestra, todos los datos que deben de considerar. Está bien, profesor. Bueno, pues entonces, si ya práctica, creo que viene una sesión con el profesor Mauricio sobre las dudas que tengan para el reporte de la práctica anterior. ¿Es así? Sí, maestra. Entonces ya concluimos con el desarrollo de esta práctica de filtración y con una breve explicación de cómo sería el informe y los cálculos que hay que hacer y los datos que hay que considerar para realizar los cálculos y obtener resultados que se piden en la práctica. Estos últimos datos que les pasé, no se los he compartido en el Classroom, o que presenté aquí en la pantalla, no se los he compartido en el Classroom, pero en cuanto termine esta sesión, yo en el Classroom les pongo estas 3 páginas de datos experimentales que les van a servir para hacer los cálculos que les pide el reporte. ¿De acuerdo? Entonces, ya concluimos aquí la explicación de la tercera práctica del laboratorio de balance de materia y energía, que es filtración de una suspensión en un filtro prensa de placas y marcos a caída de presión constante. ¿Dudas, comentarios? Si no hay dudas o comentarios de esta sesión práctica de filtración en filtro de placas y marcos, pasaríamos entonces a ver la sesión de dudas y respuestas de los cálculos